vengo junto con Jonathan a hablar acá de un texto que va a ser angular para este proyecto que tenemos juntos, ¿no? Que más que un libro es un proyecto de un pensamiento en conjunto, que yo creo que es la forma más rica, más vital de pensar, porque a veces yo creo que sí, el pensamiento en aislamiento se puede convertir rápidamente en alguna clase de enfermedad, en una cosa Sí. que rápidamente huele a humedad, huele a algo encerrado, ¿no? Onanismo. O a onanismo, claro. Ya que Es lo que estamos yo también manoseando. pensé. Para mí también el libro fue un hallazgo. Perdón, empezaré. Este fue un hallazgo porque yo lo leí cuando estaba más clavado en trabajar con autismos. Entonces yo, sin saber, o sea, porque además no es un libro que se anuncie con esta temática, pero para mí era evidentemente esta mujer tiene una aproximación, una visión, una sensibilidad para los autismos impresionante, ¿no? Y la verdad es que es uno de los libros, les decía hace rato, que más he regalado, que más he releído. Y cada vez encuentro cosas que digo, ¿cómo se me escapó esto antes? No, me parece muy bonito. Y yo, o sea, releyéndolo para platicar hoy, y también porque estamos trabajando unas cosas a propósito de este libro y el cuerpo, y ya ahora le entraremos a lo denso. Eh, Pensaba mucho en esta frase que ahora se ha vuelto viral, ¿no? De TikTok de Louis Gluck, ¿no? La de miramos el mundo una única vez en la infancia, el resto es memoria. Y decía, híjole, es que esto es el libro, ¿no? O sea, porque este hallazgo, así como entrar a ver la película, lo que plantea de cómo pertenecemos al mundo es hermosísimo, ¿no? Es así como si, o sea, la habilidad de Amelino Tom de poder escribir esa cosa de cómo pertenecemos al mundo, cómo nos inscribimos en algo a partir del lenguaje, a partir del cuerpo. Es así como de cómo tiene esta posibilidad de nombrar lo innombrable, ¿no? De narrar algo que es que todo el tiempo nos vanagloriamos los psicoanalistas en decir es del orden de lo imposible, es del orden de lo inaprehensible con H. Y ella pareciera que tiene esa posibilidad, ¿no? Así que nos dice, así es como uno entra al mundo. Y eso para mí es así impresionante. Sí, yo creo que su capacidad de narrar estas intuiciones muy primigenias, muy poco, sobre todo, permeadas por la lectura que se le daría desde un mundo adulto. Es bien interesante cómo narra cosas bien fuertes, pero lo que prima es esa perspectiva infantil, pero incluso en el sentido etimológico del término, como poniendo en palabras, escribiendo desde lo sin palabra, Sí, sí. desde lo sin voz, desde la infancia. Y eso es bien interesante porque es un libro que casi muestra una mirada sin historia, ¿no? A mí me hizo pensar mucho en un ensayo muy bonito de Giorgio Agamben que se llama Infancia e Historia, que justo él las entiende en una relación dialéctica como con ella, es decir, cómo hay esta cosa ahistórica, cómo hay este Japón, pero que no es un Japón atravesado por todas las cosas que pasaron, sino más bien por esa intuición directa de la estética japonesa, por esa intuición directa de cómo suena el lenguaje y cómo lo va aprendiendo, cómo se va inmiscuyendo de una manera casi como viniendo a ser de la nada, literalmente, ¿no? Como lo va narrando ella. Claro, claro. Ahora que menciona eso de Japón, para mí fue una de las primeras cosas que me llamó la atención, porque, porque hay algo que se pone en juego. Yo lo pienso y lo he pensado mucho a partir de los autismos en la extranjería, ¿no? En eso que nos es desconocido. Pero ella lo reduce a cómo no va a ser desconocido todo el mundo, ¿no? O sea, Sí. ¿por qué tendría que resultarnos familiar? ¿Por qué no tendría que costarnos trabajo? Y la manera en que habla de esto de lo extranjero, claro, sabemos que sí vivió en Japón, que tuvo toda esta experiencia, que le hace pensar de una manera muy puntual occidental, oriental, pero que la manera en que coloca precisamente eso, lo extranjero, lo distinto, lo desconocido, incluso lo ominoso, ¿no? Sí. Es puntualmente bello porque de esa manera es como vamos entrándole a la vida, ¿no? O sea, con esa cosa de que es un pasaje, o bueno, son pasajes hermosísimos del principio, Hermosísimo, sí. cuando descubrimos el lenguaje o cuando nos descubrimos por el lenguaje, ¿no? Y esta cosa que insiste como protagonista en reservárselo, en guardarlo, pues quién no ha soñado con eso, tal vez, ¿no? Sí. con guardarse un tiempo, con reservarse para uno mismo. Sí, sí.
Y que, bueno, según entiendo, también en la cultura japonesa se cree que en los primeros años de vida los niños son entes divinos, en donde se les tiene que tratar como tal, como cierta divinidad y devoción, y ya después las cosas cambian, pero inclusive literariamente me parece un ejercicio casi imposible de lograr, en el sentido de ser una autobiografía narrada primero en tercera persona. Después hay un cambio muy puntual y específico, que es el momento en el que muerde el chocolate blanco. En ese instante cambia a hablar en primera persona y luego va a narrar la historia, su propia historia, desde el punto de vista de una niña de 2 años y medio, 3 años. Y eso es algo sumamente complicado, lograr un punto de vista que sea fiel a la edad. Al lenguaje no lo es del todo, obviamente, pues no tiene todos esos recursos, con la gran escritora que es y en la que se convierte, pero sí es un desafío muy interesante desde muchos puntos de vista. Primero, el choque cultural y lo que tú dices, para todo ser recién llegado al mundo, pues es una extranjería natural, ¿no? Pero después, conforme se va configurando en la memoria, extrañar Japón desde una nostalgia muy estética, muy hermosa, muy cercana y muy sensorial. Muy sensorial. Sí. Y que bueno, en la película eso sí se logra. Hay un cuidado en los colores y en las formas que les tomó muchos años lograr, pero está muy afinado a esa sensibilidad que propone ella. Qué bonito, porque, o sea, si planteas esta cuestión de cuál es la visión que hay en Japón sobre las infancias, ¿no? Sí tiene que ver con algo de lo que tú cuentas, pero también con un reconocimiento de esta autonomía, ¿no? En las infancias. No sé si tú has visto, si todas hemos visto acá, ese programa que se volvió muy famoso, el de Mi Primer Mandado. ¿No lo has visto? No. Por favor, velo, te vas a morir de ternura. Hay esta tradición en Japón donde los niños a partir de los 3 años les encargan una primera tarea. O sea, como que las mamás montan toda una escena, cosa que es importantísimo, ¿no? Para el psicoanálisis, hablar del montaje de la escena. Montan toda una escena en donde van al súper, por ejemplo, y regresan a la casa y la mamá dice, no, olvidé las cebollas. ¿Podrías ir tú por 2 cebollas? Y entonces mandan a un niño de 3 años solito al súper a comprar cebollas. Y lo que están haciendo es celebrar el logro, los va siguiendo una cámara, ven si se distraen en el camino, si lo logran, si se les olvida. Es hermosísimo. Pero más allá de eso, todo este preámbulo, para decir, porque hay algo que sostiene el libro, ¿no? O sea, sabemos y recientemente, gracias a que hemos empezado a estudiar las infancias, a nombrar las infancias, sabemos que, digo, etimológicamente, precisamente viene de esta cuestión de el que aún no posee, ¿no? Una palabra, voz. El que no tiene voz, el que no... Pero más específico que no tiene voz es el que aún no. El que aún no. O sea, como reconociendo esa posibilidad. Sí. Y claro. Creo que el libro plantea algo de este origen, ¿no? Por esa pregunta, porque aunque sea 2 años y medio, 3 años, plantea un origen para precisamente entender el momento en el que uno, justo en este cambio de voz literaria que tú dices, ¿no? ¿Qué pasa? ¿En qué momento? Lo podríamos decir con Lacan en el Estadio del Espejo, ¿en qué momento puedo decir soy yo? ¿No? Y que venga de un chocolate blanco no es cualquier cosa, ¿no? Que venga de ese disfrute, de ese placer, no es cualquier cosa. Pero yo les iba a decir, o sea, con todo este recorrido, pero vayamos a los tubos. Sí. ¿Qué onda con los tubos? Sí. Uf. Yo creo que de los tubos hay muchísimo que decir, pero justo a propósito de eso, creo que es un excelente punto de entrada el momento del chocolate blanco, porque los tubos lo anteceden, pero creo que se pueden entender retroactivamente a partir de ese momento, de la diferencia a través en la cual se entienden, porque empieza y termina con los tubos. Los tubos de repente se pierden como en medio. Uno no sabe por qué se sigue llamando metafísica de los tubos y habla de peces, de ahogarse, de un lago verde. Pero a mí se me hace sumamente sugerente ese momento del chocolate blanco, porque muestra cómo el nacimiento de una subjetividad se da a partir de una experiencia corpórea de placer. Esa individuación no es una cosa que se descubre como alguna clase de
de descubrimiento dentro del propio ser, adentro del propio cerebro, sino que es a partir de cómo uno se puede vivir ya no como un sujeto ubicuo, como iba siendo narrada, a partir de ese momento de placer, a partir de ese momento casi de interrupción, porque todo el tiempo ella está muy concentrada en los momentos de discontinuidad. Sí, sí. Y yo creo que a propósito del tubo, eso es bien interesante, porque si pensamos literalmente en la fontanería, el tubo es una cosa que está llena de un vacío y que permite que un montón de cosas pasen por medio de sí. Uno podría pensar como un sujeto o como esta gran metáfora budista, ¿no? Del cuenco para pensar la atención que puede estar vacía, que puede ser algo así como un cuenco vacío, que no tiene nada adentro, que está lleno de nada, como diría Amélie Nothomb. Claro. Pero yo creo que también es bien interesante pensar cómo a través de la vida, la experiencia de la discontinuidad, por ejemplo, de eso que ella le va a dar el estatuto de un accidente y que puede dar a luz algo así como la vida, algo así como que la materia se hace orgánica de repente por un accidente, por alguna clase de eructo ontológico. Sí, sí, sí. Yo creo que es bien interesante porque es casi como una llave de paso. ¿Qué interrumpe el flujo, no? ¿Qué interrumpe que un flujo siga o deje de seguir? Y yo creo que ahí hay algo bien interesante que pone en juego eso de lo que ella está hablando. Porque aparte, yo creo que logra hacer algo que es casi imposible, que es hablar de la vida y de la muerte en términos no antropomórficos. Todo el tiempo se está jugando eso. O sea, Sí. Y es bien interesante para mí. O sea, me parece importantísimo porque me haces pensar dos cosas específicas. Uno, qué importante no comprarnos esta idea rancia de algunos psicoanálisis, ¿no? De que la experiencia subjetiva surge solo a partir de la frustración. Sí. O sea, Sí. es como, ¿por qué tenemos que es una crítica que se hace mucho, ¿no? Pero ¿por qué todo el tiempo tenemos que pensar a partir de la privación, ¿no? De esta cuestión. Cuando hay una experiencia de vida, o sea, cuando lo vitalizante y lo que estamos buscando tiene que ver con eso, ¿no? Con algo del disfrute, algo del placer, de lo placentero. Entendemos que también somos humanos y nos quedamos en el displacer, por Claro, supuesto, ¿no? claro, Eso ya se dijo. Pero ese momento es tan genuino que permite algo de lo que estás diciendo. Sí, sí. Y solo para que no se me vaya la réplica, no, es importantísimo porque incluso, digo, por si no lo han leído quienes escuchen, pero solo o sea, como inicia el libro, Sí. ese planteamiento de la nada, o sea, en el principio no había nada. Y esa nada no estaba ni vacía ni era indefinida. Se bastaba sola a sí misma. Es importantísimo porque es como cuando en un análisis alguien llega y dice, es que esta semana no pasó nada. Pero la nada pasa, ¿no? Con ese flujo del que tú hablas y con una crítica posible que hay en este pensamiento, yo lo detecto en muchos libros de Amélie, entre esta lucha de lo occidental, oriental, Sí, sí. por esa cosa de la producción, de no poder con la nada. Que eso sea la línea inicial, para mí es así ya capturante, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos con esa nada? Porque sí, la nada pasa, ¿no? Y es casi teológico en su inicio, ¿no? Sin duda, Tiene- eso a mí me fascina. Me encanta cuando se ocupan estos recursos usados históricos, teológicos, y que tienen una potencia muy grande y se descolocan y derivan en otras cosas, en otros focos de atención, como que en el principio sea la nada y que ahí nos quedemos un ratito. Claro. ¿No? Porque en otros textos bíblicos, pues la nada está de pasada y nos enfocamos en lo que se va creando. A mí me gustaría también hablar del hecho de que quien introduce este objeto de placer es la abuela. Qué Es bonito. un personaje entrañable, una mujer belga, muy elegante, muy distinguida y que contra cualquier como regla familiar, ella sube sola a visitar a su nieta, al ser que no conoce, y entonces tiene la osada idea de presentarle una tableta de chocolate belga blanco. Y bueno, se suscita este gran episodio de un gran eureka en el personaje principal. Y después regresa y no revela el secreto de qué fue lo que la calmó. Entonces, bueno, ¿qué pueden decir de la abuela? ¿Tú quieres decir Y algo? de alguien que introduce el placer en la vida, es un otro. Sí, y que yo creo que es bien importante
cómo la abuela ocupa ese lugar como de doble extranjería, ¿no? Es decir, es del país del padre, pero es de un país radicalmente extraño y aparte le trae a comer justo algo que es del otro lado del mundo. Que no tiene que ver con esa experiencia de continuidad de las cosas que seguramente ha comido, ha olido, ha incluso sentido. Y yo creo que eso es bien importante porque encontrar el propio origen tan lejos Sí. es algo que yo creo que para una escritora es una experiencia fundacional, casi casi. Y Claro. volviendo a esto que decías tú, ¿no? De esos prejuicios psicoanalíticos en relación al displacer como fundacionales para la subjetividad, para esta cierta separación, ¿no? Para que esta experiencia no sea tan inmediata. Yo creo que si algo nos enseñan los autismos, como tú bien dices, es que a veces el placer y el displacer pueden ser indistinguibles en una experiencia de un estímulo. No se sabe muy bien si de repente en el punto más alto del placer o en el punto más alto de displacer no se sabe muy bien cuál es. Claro. No se sabe muy bien en dónde se encuentra eso, ¿no? Como lo podrían pensar, por ejemplo, grandes escritores como Bataille, cuando habla del orgasmo, cuando habla de ciertas experiencias del erotismo y de su cercanía con algo de la muerte. Y yo creo que eso es algo con lo cual no sabemos muy bien cuándo hay privación o cuándo hay exceso. Y eso es hermosísimo. Cuando ella narra esa experiencia del chocolate, es como algo que roza el asco. Claro. Algo que roza esta experiencia de que es demasiado. No sabemos ni qué está pasando con las papilas gustativas. Las está violentando, ¿no? Que yo creo es hermosísimo porque es la descripción casi fenomenológica de la formación del gusto. Sí. Yo creo genuinamente que todo gusto, sobre todo todas estas experiencias adquiridas, vienen con este violentar los sentidos. Como con escuchar una sinfonía. Nadie sabe escuchar una sinfonía cuando apenas está aprendiendo a oír. Como cuando uno lee literatura que puede ser un poco más compleja, nadie sabe leerlo. De repente hay esa experiencia como del bloque de texto que ¿qué le está pasando a mis neuronas? Mis sinapsis no están pudiendo. Y esa experiencia, yo creo, tiene que ver con la formación de un gusto. Y por eso los niños a veces tienen ese gusto tan básico, pero que a fuerza de una cierta violencia sobre los sentidos se va depurando. Y eso es interesantísimo. Y ahí diría Pierre Bourdieu que el gusto es socializado. Sí. Claro. No viene de la nada, sino que hay como tú dices, a fuerza de repetición y de insistencia y de violencia, que se va forjando un gusto. Que se va forjando un gusto y que, o sea, me gusta que utilices la palabra violencia en el sentido en el que lo propone ella, ¿no? O sea, a ver, todo encuentro con la sexualidad, por definición, es violento, ¿no? Sí. O sea, pero violento en un sentido de lo que viene a provocar, lo que viene a generar, a descolocar, no violento en cómo se ha pensado, ¿no? O sea, que tiene que ver con esta... O sea, a mí me parece que si Amélie Nothomb tuviera que enseñarle algo a los psicoanalistas, tiene que ver con esa posibilidad de desmarcarse de una estructura, ¿no? Que va a pensar todo el tiempo un binario. Sí. ¿No? Que no se pone en juego en algo de esta cuestión y que por eso la importancia del tubo, por eso la importancia del flujo, por eso la importancia de hacerse de un cuerpo a partir de esto, ¿no? Solo para no dejar pasar lo de la abuela, me parece que rescatas una cosa hermosísima también, que hoy se está pensando mucho. Tú seguramente vas a saber más que yo de eso. No te rías porque ni sabes por qué. No sé. No, pero... Porque si algo de lo que se está colocando aquí, como bien dices, ¿no? O sea, es estas preguntas sobre la vida y la muerte, no desde este lugar en el que estamos acostumbrados tal vez a pensarlo. Si algo de la pregunta que se está haciendo para mí es cómo se llega a ser un sujeto, ¿no? Que aparezca la abuela recordándonos algo de esta, digamos, pues estructura genealógica, ¿no? O sea, te iba a decir, tú sabrás más que yo, pero este estudio que revolucionó, que decías hace rato, la cuarta ola del café, la cuarta ola feminista, y que ahora esta cosa que alguien se le ocurrió decir, bueno, es que si nos ponemos a pensar, tú ya estabas dentro del cuerpo de tu abuela, ¿no? Las mujeres. Sí. Esta línea directa que hay ahí que nos viene a recordar precisamente algo de estas genealogías, algo de esto que decías, ¿no? De dónde buscar, no el origen, porque sabemos que el origen está perdido, pero sí esa pregunta de dónde vengo y quién voy a ser, en eso que queda muy claro en la nada, quién voy a ser hablado por el otro, ¿no? Eso es hermosísimo.
Me encanta, sí, me encanta porque no es cualquier otro personaje, ¿no? Es alguien que está ligado, como dices, a su genealogía, a su origen, a su, pues, al país, ¿no? Que ellos representan en Japón y, y es a través del alimento que, bueno, hay este gran despertar. Yo también me quedé pensando en que hace Amélie Nothomb algunas diferencias entre hablar de ser tubo y ser un vegetal. Ajá. Y entonces en algún punto habla de que el vegetal de alguna manera tiene mirada. Dice, no sé dónde se encuentran esas pupilas, perdón, no pupilas, pero sé que hay una mirada en el vegetal que hace que se defienda, hace que tenga reacciones, pero el tubo no. El tubo es totalmente indiferente porque es un objeto inanimado, ¿no? Y entonces sí, pues, me encanta pensarlo de esa manera porque no... los padres la llaman la planta, ¿no? Y dicen mi hijo vegetal, mi bebé vegetal, pero en esta primera parte donde está la tercera persona se habla de un tubo, De un tubo. que es un tubo flexible además. Y bueno, que yo creo que es súper interesante porque algo en lo que desemboca tiene que ver con la erosión de una división tan tajante entre lo orgánico y lo inorgánico, que a mí se me hace una cosa brutal para pensar, ¿no? Hay algo del pensamiento occidental que sí tiende a mirar la materia como materia indiferenciada. Y de hecho, incluso bueno, esto es una discusión filosófica de mucho tiempo, de dónde viene la palabra materia, a quién Sí. se le ocurrió pensar que hay como alguna clase de cosidad abstracta de la que participan todas las cosas independientemente de que estén hechas. Pero ¿Viene de mater, de madre, materia? ¿O hay muchas teorías etimológicas. Bueno, hay una que dice que viene de los árboles, que tiene que ver con la propiedad de la solidez que se pensaba en ciertos troncos y se piensa que en el antiguo griego, porque creo que el primero en hablar propiamente de materia fue Aristóteles, pero regresando a eso, o sea, qué bonito pensar el tubo como esta bisagra entre lo orgánico y lo inorgánico, Ajá. digamos, porque al mismo tiempo eso nos mete a la idea de que no hay tal cosa como algo realmente inanimado y no hay tal cosa como algo animado del todo. Hay un espectro entre cosas más o menos animadas, pero es incluso cuando pensamos en la técnica, hay algo en las técnicas originarias, tanto de Oriente como de ciertos países de Occidente, a pesar de que además de que eso es un mito totalmente, pero hay algo, por ejemplo, en pensar qué diferente es, por ejemplo, cortar un árbol industrialmente que lo corta en cubos y lo hace como si la madera estuviera hecha de manera indiferenciada, a aquel que respeta los pliegues de la madera. Si han visto, por ejemplo, un librero, esta mesa, Sí, la madera sí. tiene una dirección en la que puede ser cortada de manera más fácil o menos fácil, como una rachera. Digamos. Sí, sí, sí. Y qué fácil sería pensar, eso es materia inanimada, es una planta, es algo que no tiene mirada, pero Amélie toca una intuición bien interesante, que es Sí. que tiene una dirección y tiene un flujo con el cual somos susceptibles de poder, no sé si entenderlo, porque eso ya es como ponernos como el maestro que tiene una visión de águila, sino conectar con algo de ese flujo y pensar cuánto de nosotros también no está sujeto a la inercia, cuánto de nosotros no está movido por esa inercia. Que ese es otro tema que ella toca. Sí, Sí. yo no, o sea, quería agregar, y no es por hacer comercial, pero debes de probar esto, así con los pepinillos y el tocino. No es comercial, pero sí lo es Sí también. necesito Breakfast eso. sandwich. Breakfast sandwich. En frames. Sí. No, ¿Y quién mejor que tú, que has visto toda la evolución Toda de la Frames evolución. desde el principio de los tiempos? yo me siento socio fundador Sí, 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 sin duda. en muchos lugares. No, y tenemos fotos desde el comienzo y estás en las primeras inauguraciones de exposiciones. Sí, yo tengo, o sea, una de mis fotos, la que tengo en la casa Lagartier, la de Chico Mecotl, Ah, salió de uf. Frames, de una de sus primeras exposiciones. Órale. La compré ahí. Buenísimo fotógrafo y Sí, artista. Lagartier, me encanta. Sí. Maravilla. Bueno, después de esta pausa, no, me parece interesantísimo esto que plantean, porque, o sea, yo llevándolo a esta cuestión de los autismos, ¿no? A mí me parece que no situar la diferencia de qué nos hace humanos, por ejemplo, ¿no? En
en lo típico que es el raciocinio, el sujeto, sino situar algo anterior, previo a eso, que tiene que ver con el organismo, con el cuerpo, con todo, o sea, una cosa puntualísima, ¿no? Y con el cuerpo no organizado también. Con el cuerpo no organizado, por eso sí digo... Cuando el cuerpo no es organismo, ¿no? Ajá. Y entonces, eso a mí me parece importantísimo porque hace 15 años que leí esto por primera vez, yo decía, es que eso me pasa en la clínica. Cuando soy convocado al nacimiento de alguien que lleva 3 años aquí en la Tierra, ¿no? Que es durísimo, que es durísimo de ver. O lleva 7 años, o lleva 15 años, ¿no? Y ahí pensaba en esta pequeña anecdotita de Lacan, ¿no? De su analizante que llevaba 7 años viniendo al consultorio y después de 7 años inició su análisis. ¿No? O sea, como después de 7 años uno puede empezar a quizá organizar algo, ¿no? Del organismo, bueno, de los órganos. Y entonces esta distinción que hace, lo que está haciendo es darle un estatuto a la planta, ¿no? No de esta cuestión inanimada o no, sino de decir, hay que reconocer eso y cómo hay cosas previas. Yo pensaría específicamente en los autismos, cómo hay cosas previas, ¿no? A una posibilidad de ser dividido por el lenguaje, a una posibilidad de organizarte, a una posibilidad de reconocerte. Eso que decíamos hace rato, eso que Lacan dice, ¿soy yo? Cuando aparece ahí, a partir de cuando cambia precisamente en el libro la voz narrativa, cuando empieza a reconocerse, y que tiene que ver con una cosa que también a mí me parece que es así nos avientan los psicoanalistas y ustedes se la pasan hablando de la mirada, pero a veces la mirada falla, ¿no? Y a veces la mirada, o sea, que también es o sea, porque los padres ahí estaban y... Sí. Pero falla. Entonces o sea, yo insisto en que ahí la pregunta es eso, o sea, cómo uno deviene sujeto, pero que a veces puede tomar 3 años, ¿no? Y decían, incluso en el libro lo menciona, a los 2 años y medio nació la bebé. Sí. Antes, quién sabe qué era, ¿no? Bueno, una planta, según los papás. Y según ella un tubo, ¿no? Claro, y Dios. Y Dios, nada más y nada menos. Pero tú ibas a decir algo ¿de qué? ¿De qué planteaste? Al último. Sobre el que se erosiona la división tan tajante entre el orgánico y el inorgánico. Y de la inercia. Sí. De la inercia. De la inercia, sí. Justo. Que es bien interesante cómo no hay inercia pura también. O sea, cómo la inercia es tan inercial que de repente rompe con la dirección prefijada, ¿no? O sea, sí. es una locura eso. Ya. O sea, porque es como de esta cosa que no puede más que seguir como en ese riel en el que está, a veces tiene tanta fuerza vital que se sale de sus goznes. Cómo la inercia produce lo no inercial. Eso es una cosa interesantísima. Ya. Ay, qué cosas, con qué facilidad o con qué soltura esta autora logra meternos en estas problemáticas, ¿no? Sí. De metafísica, de filosofía, de psicoanálisis, del sujeto, de la mirada, de un montón de cosas. Y sobre esto de la mirada, a mí me gustaría también detenerme un chirris más. De pronto, ella dice, ¿no? Que la mirada de la abuela, hubo algo ahí que la descolocó. Que lo vivió como un rechazo. O la colocó, no sé qué. Eso es, ¿no? Porque además ahí es donde está puntualmente esa, me parece, o sea, esa discusión quizá con el psicoanálisis, porque dice, la mirada puede ser un rechazo también, sí. Pero un rechazo que coloca. Sí. Y de hecho, también ahora me acuerdo que ella dice, Amélie Nothomb dice en el libro, o la narradora dice, la mirada es siempre una edición y es una elección. Uh-huh. Porque uno elige, o cuando miras, eliges no ver otra cosa, eliges ver lo que ves o mirar lo que miras. Y habla también de cómo la mirada es muy específica, pues sí, de la vista, pero que no hay ningún otro sentido que por ejemplo, al escuchar, que mire o que... No está la escuchada. Sí, no existe la escuchada, la olfateada, como existe la mirada, sí. que implica muchas otras dimensiones, además de la percepción, sino que también es psíquica. No sé, seguramente tú dirás más de eso, pero me haces pensar mucho en esto que
hemos compartido de Deleuze, ¿no? Entre la pintura y la fotografía, ¿no? A propósito de esto de la mirada, ¿no? Porque la fotografía está acotada. Y mira que el esposo de Sara es fotógrafo. Sí, 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 sí. Pero yo creo que ahí hay algo hermosísimo y es cómo se emancipa los sentidos de tener un acercamiento meramente representativo a las cosas, ¿no? Ajá. Es decir, cómo logra a veces una pintura o incluso una fotografía bien lograda no ser más que la representación de esa cosa real que se supone estaría ahí. Eso es una cosa brutal. ¿Cómo logra ser un afecto puro? Y yo creo que ahí toca algo algo que estamos trabajando para nuestro libro, que es esta cosa que Deleuze llama lo áptico. Como en ciertos lienzos, yo diría incluso en ciertas fotografías pensadas de cierta manera, Sí. lo áptico, cómo se logra a veces que haya un afecto en el cual ya no es que el ojo vea la pintura, sino que se toca con la vista. Sí, sí, sí. Eso es una cosa brutal y que suena una locura dicho así, porque suena una confusión de sentidos y una cosa totalmente sinestésica, Sinestésica, sí. que entendería muy bien la gente en algún psicodélico, pero pero digamos... Nos han contado. Yo sí he tenido sinestesias sin psicodélicos, sí he tenido. Claro, Sí. es que yo creo que la sinestesia siempre está ahí. Siempre está ahí, sí. O sea, Sí. y que en realidad es la base para que muchas de las cosas en el lenguaje funcionen. O sea, si el lenguaje, de hecho, el lenguaje no puede existir a nivel de su pura literalidad, y esto es un punto, a lo mejor ya ñoñando un poquito, pero un punto muy, muy derridiano, que él habla, por ejemplo, de cómo para decir que un pensamiento es entendible decimos que es claro. No tiene sentido que un pensamiento sea claro, porque no es susceptible. Que no es claro. No es susceptible de ser traslúcido. Pero en el núcleo de todo el lenguaje hay como ese desplazamiento metafórico en el cual el sentido original está perdido, porque el sentido original sería la cosa misma. Claro. Que yo creo que nos regresa a esto que hablabas de el descolocar, colocar, que es lo mismo. En realidad, nadie llega a ser nadie más que a fuerza de ser confundido. Eso es brutal, porque, digamos, podemos hablar ahí de un montón de cosas y de la alienación y de cómo hay una alienación que puede ser muy creativa si se sabe uno tener una posición subjetiva frente a esta alienación, ¿no? Pero, regresando a esto, y creo que estaba yo hasta perdiendo algo del punto de lo que estaba yo diciendo, pero eso hacen los buenos libros. Y los psicodélicos. Y los psicodélicos también. Y miren que hoy no estoy en eso. Y tampoco hago microdosing. No, vaya, pero digamos, ¿cómo, con esto que tú decías, de cómo se puede ver el nacimiento de una mente 3 años después de que el cuerpo esté aquí? Y esto me recuerda a lo que hablábamos tú y yo un día, ¿no? Que yo pensaba y yo refería una experiencia respecto de una paciente que tengo que yo dije, es que me da la sensación a mí de que estoy asistiendo al nacimiento de una mente. Wow. Sin hablar nada de ella ni de su material, pero ¿Y de es, qué edad la es paciente? esa sensación. Y ella es una chica de 16 años. Y, Sí, y que no tiene un diagnóstico de autismo, o sea, no, estamos hablando o sea, de la vida. Sí. Y a mí me viene después de momentos hermosos en los cuales ella refiere que ella siente que está por primera vez utilizando su mente para pensar, pero porque había algo de la experiencia en la cual había como una experiencia cruda. Era como si la cosa pasara directamente a la mente y literalmente no se pasara como una experiencia. Es algo que no se puede elaborar, que no se puede pensar. Y cuando de repente hay algo que le permite no estar así, a ras de piel con la realidad, en la carne de lo que está pasando, de repente hay como una pequeña distancia, quizá favorecida, pero yo digo meramente favorecida, ni creada, ni instanciada, ni nada por el consultorio, simplemente favorecida por a veces una palabra que le puede describir qué está pasando desde afuera, hace que ella pueda hacer ¡pup! Y de repente hay un desdoblamiento. Hay un espacio que de ser unidimensional puede pasar a ser bidimensional u otras cosas. Y eso es impresionante porque Amélie lo describe ahí. Hay, Sí. yo creo, puntos específicos en los cuales uno puede poner una raya con un color y decir, aquí pasamos de un espacio sin dimensiones a un espacio unidimensional, y luego un espacio bidimensional, y luego uno tridimensional, hasta que de repente pasa la experiencia del final del libro, que ya es otra cosa. Pero yo creo que eso es importantísimo. Y antes de que lleguemos hasta el final, tengo 2 cosas que decir y tengo una pregunta para ustedes. Sí. Pero una de las cosas que quería decir era precisamente esto. Cuando
insistentemente en el libro se nos está recordando, que también me parece una reflexión interesante, ¿no? Porque nosotros desde el psicoanálisis lacaniano decimos la división subjetiva aparece con el lenguaje, ¿no? Sí. Pero, División. ajá, pero división, pero lo que nos pone en el libro, Emilia, es, pero ¿cuántas veces nos enfrentamos a palabras nuevas? ¿Cuántas veces cambiamos ese significado? ¿Cuántas veces, no? O sea, ¿por qué estaríamos atravesados? O sea, ¿por qué se puede dar el nacimiento de una mente, no? Porque hay un encuentro constante. Por eso digo, es la vida. Mientras la nada pasa, la vida también, ¿no? Sí. Y entonces, ese, o sea, a mí me parece muy bonito porque lo pone recurrentemente cuando se enfrenta a las nuevas palabras. Y es bellísimo ese recordatorio, como de cuántas veces nos tenemos que enfrentar diario, ¿no? O sea, hay una cosa precisamente a partir del cuerpo fragmentado que se nos olvida que todos los días nos despertamos y nos construimos en el cuerpo, pero no es una cosa consciente. Pero por eso ayer yo me sentía increíblemente distinto a como me veo hoy, ¿no? Ayer me sentía con cuadritos y hoy amanecí con juicio de realidad. Pero ¿cómo nos construimos en ese encuentro o en ese desencuentro o en ese acomodo o desacomodo que implica el diario levantarse, ¿no? Sí. Despertar. Y creo que esa pregunta sí ha estado presente en Freud desde siempre, ha estado presente en Lacan. Y por ahí viene mi pregunta. ¿Ustedes creen que el éxito que se logra en esta pequeña novela tiene que ver con esa pequeña fantasía de poder revelarnos frente al deseo del otro? Que ese estado de tubo, ese estado, o sea, porque revelarse frente al deseo del otro implicaría hacer nada. Claro. Si el éxito está en permitirnos jugar a rebelarnos contra eso, contra, aunque implique ser nada, ¿no? Aunque implique ese vacío, que bueno, no es un vacío, que es la nada, hay una posibilidad de desobedecer, de rebelarse frente a eso. Y después invariablemente termina, bueno, marcada por la abuela, ¿no? Que representa toda esta genealogía, pero marcada por la mamá, que además es interesantísimo, porque hablamos ya mucho de la extranjería, pero digo, creo que ustedes dos saben, mucho de mi investigación en el doctorado tenía que ver con la lengua materna. ¿Y qué pasa cuando hay ese rechazo de la lengua materna, ¿no? Que te deja en una nada. Entonces, no sé, a mí me surge como esa cosa de, lo bonito es que nos permite jugar a que hay una posibilidad para rebelarnos contra el deseo del otro. Pero no sé qué piensan ustedes. Antes de dar pie a otra respuesta, Sí. yo simplemente quisiera puntuar qué fuerte, ¿no? Que el éxito en una rebeldía así pasa por el fracaso. Además, Hay que fracasar, porque el éxito es el éxito del otro. qué bonito. Entonces, eso es un éxito que solo se puede lograr fracasando radicalmente, además. Radicalmente. Pero bueno, Ay, me dejas pensando en muchas cosas porque pienso en otro momento del libro en donde ella casi se ahoga. Y lo narra increíblemente, lo narra como estar debajo de otro universo, de otra posibilidad. Y también, bueno, la muerte de la abuela, o sea, la muerte es un hilo que está ahí presente y que con mucha elegancia y con mucha suavidad lo toca a esta niña que está descubriéndose, pero no sé cómo contestar a tu pregunta, no sé. Déjame escucharte y ahorita me doy bola. claro. Mira, yo voy a dar una respuesta que quizá no sea muy psicoanalítica, sino dirían algunos esquizoanalítica. Me encanta. Pero creo que yo no hablaría, no solo hablaría del ser nada, sino hablaría de un devenir imperceptible, ¿sabes? Creo que hay algo muy potente y que tiene que ver con cómo se revela uno ante eso, cómo no queda uno capturado en las redes del otro, que sabemos que stricto sensu en una epistemología lacaniana sería imposible. Pero ¿cómo se puede intentar algo así? ¿Cómo se puede hacer la tentativa? Pienso que tiene mucho que ver con desde dónde se hace el juicio de ciertas cosas y creo que Amélie lo logra todo el tiempo en el libro.
que es que ella juzga, piensa o elabora todo lo que va pasando en sus propios términos. Sí, sí. Es decir, hace un juicio inmanente. Por ejemplo, cuando ella habla de ser un vegetal, en ningún momento aparece esto y yo soy un fracaso de bebé, porque los bebés a los 3 años ya deberían saber ir al baño, caminar y hablar y todo súper bien. Cuando ella dice, no, a esa edad ni hablaba, era esta cosa medio impermeable, retraída a mi interioridad, pero decía, como yo entiendo este estado cuasi autístico en sus propios términos, en realidad no es como una privación de nada. ¿Privación No. de qué? Porque eso implicaría ese juicio trascendente de debería de ser otra cosa. Exacto. Sí, sí. Y yo creo que ahí es cuando se logra no caer en ese juicio trascendente y se logra pensar las cosas en su inmanencia, dirían los filósofos. Es decir, en sus propios términos, según su propia lógica, su propia naturaleza, si es que hubiera tal cosa, hay una posibilidad de escapar de ese otro con no mayúscula, precisamente en la medida en que se deviene imperceptible, digamos, en el que uno se puede hacer indistinguible de la propia acción, porque la propia acción ya no es para el otro. Ya es una cosa en la cual, por ejemplo, uno puede escribir un libro, pero sin imaginarse cómo se va a consagrar en el mundo literario, sin imaginarse cómo va a ser leído por ningún lector, sino que escribe como quien permite que transiten flujos de escritura a través de uno y que desemboquen en un libro, que sean indistinguible de un movimiento natural, ¿no? En ese sentido me gusta mucho esta frase justo de Deleuze y Guattari, que hablan en el prefacio del Antiedipo, decir, atribuirle un autor a un libro es como imaginarse un buen dios para movimientos geológicos. Y cuando uno puede hacer eso, que en la propia acción, digamos, esto no tiene un autor, yo soy un punto de intensidad por el que desembocan un montón de cosas que pueden ir en distintas direcciones, pero no tiene un autor. El yo es esta cosa casi adjunta imaginaria por la que pasan un montón de asuntos de la vida y que pasarán a través de mí y me abandonarán. Igual que un texto cuando uno lo escribe. Y ahí hay algo que es en lo que es posible, creo, desmarcarse, Claro. en cierto sentido, de lo que pasa. Y ahí uno deviene imperceptible en el libro. Ya no me veo, como diría, mi ambición sería escribir un libro en el que a la gente se le olvide el autor, que hay un autor detrás de eso. Cuando uno lee y está en ese flujo de conciencia, se olvida. Sí, sí, justo me hacías pensar en eso, en que la manera en la que tiene de posicionarse es precisamente siendo demiurga de esta historia, de esta pequeña historia de su pequeña infancia, ¿no? De sus primeros años de vida, y que va a tener dos momentos, el primero siendo un dios, o sea, tal cual, y en el segundo apropiándose con humor y con ligereza, pero también con profundidad de lo que le va ocurriendo. Entonces yo rescataría eso, ¿no? Apropiándose de la palabra, siendo demiurga de su historia, de sus memorias y pues ahora sí que filtrando la mirada suya, ¿no? Es una novela de autoficción en donde personaje, autora y protagonista están fusionadas. Sí. Y en donde al hacer esa tridimensionalidad se está adueñando de algo. Completamente. De ella. De ella, ¿sí? Que esa es la parte interesantísima y ahorita lo subrayabas porque no sé si sus respuestas me convencen. ¡Ay! Exigencia. Psicoanalista. Yo también. quiero una... No. A ver la tuya. No, o sea, en esta propuesta, creo que al final, este fallo del que hablas, que me parece importantísimo porque además lo dice puntualmente y se los voy a compartir, ¿no? A ver, al texto. Al texto, no, A tampoco. la letra. Pero Sí. no, o sea, habla de la vida como fallo. Y en ese sentido, la vida como fallo nos recuerda que por más que se quisiera desmarcar en esta nada, ese momento que narras de cuando se está ahogando, que es un nacimiento, porque hay varios nacimientos hay en el varios. libro, Sí. que es muy bonito, ese momento también nos recuerda como esa, voy a decirlo así, elección subjetiva por permanecer en algo de acá, en eso que se construye en esta trilogía que nos propones, ¿no? De ellas tres. Pero que nos recuerda que no hay manera de escapar y que la forma de hacerse
y que tiene que ver con psicoanálisis, es contándonos nuestra propia historia una y otra vez. Sí, sí. Con nuestras reglas, con nuestras Sí. posibilidades, ¿no? A eso vamos a un análisis, a quitar los debería, ¿no? Claro. Para poder contar nuestra historia propia, si es que eso existe, sabemos Y que con no. cierta libertad, aunque estamos condicionados por el lenguaje mismo y por la lengua materna y todo lo que Exacto. quieras, estamos ceñidos, estamos apretados con eso y sin embargo, sí, a eso vamos al análisis, a poder tener esa libertad de contar y reconstruir y elegir qué historia va a ser la primordial. ¿Cómo nos vamos a narrar, no? O sea, Sí. somos narrados, pero ¿cómo nos vamos a narrar? Ahí hay una posibilidad a partir de esto. Me gusta mucho lo de venir imperceptible, ¿no? Porque ahí es donde se juega esto que estamos dando cuenta que se vuelve, digamos, como la fórmula que nos atrae. Porque sí es llamativo pensar Sí, que sí. uno va a poder salirse del mandato del otro, Sí, ¿no? sí, sí, sí. A mí me- Spoiler alert, no se puede. No se puede. Pero el otro sí que se puede hacer menos despótico, más flexible. Eso sí, eso sí. Siendo escritora, me gusta mucho descolocar Anota el al último protagonista y al narrador y decir, ¿qué pasaría si el punto de vista fuera otro sobre esta misma historia? Sí. ¿Qué dirán? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo viven? Ya dilo con todas sus letras. ¿Qué pasaría si el punto de vista fuera el científico médico? No, sería También, una cosa ¿no? horrible, ¿no? Sí, sería una cosa de esta niña, ¿qué le pasa? Y Tenemos que me encanta que los padres no optan por esa opción, ¿no? Que varias veces dicen, y ya dejaron de consultar a los médicos y dijeron que esto iba a ser algo natural y que si así tocaba estaba perfecto, que de hecho era muy cómodo tener un bebé vegetal. Y qué belleza eso, ¿no? Porque yo creo que con ese acto le salvaron la vida a Melino Tom, en sí. cierto sentido. Y Sí, digo, salvar la vida de que salvaron lo más vital en ella. Porque hoy pensaríamos, uy, si sale un niño así, ¿a cuántas terapias Claro. no lo llevarían? De psicomotricidad, Sí, ¿cuántos sí. aparatos no lo atravesarían por todos lados? ¿A qué régimen de especialistas no someterían a una niñita así? Con lo cual, aparte, siempre hay esta lógica de, nosotros sabemos cómo debería ser esto. Sí, sí. Y, Porque es su tercera hija además, ¿no? Y, Claro. Sí. y yo creo que permitirse algo de esa sensibilidad, de que lo que aparece tendrá alguna lógica, tendrá algún movimiento propio con el que se puede ser generoso, como en un baile, de ver a dónde lleva, es sumamente valioso y algo bien bonito hasta para que lo lea cualquier persona que está por ser papá o está siendo papá o mamá, ¿no? Sí, sí. Y para terminar esto que decían de la historia, a mí me recuerda muchísimo a una frase justo del libro que estamos escribiendo, Jonathan y yo. Cuéntenos. Que era- Sí. No, que algo de lo que hace un análisis es intentar que el analizante se relacione con sus propios significantes, como el poeta se relaciona al lenguaje, Sí. desde ese punto creador, ¿no? Y yo creo que es bien interesante que se pueda hacer eso, que una historia se pueda deconstruir y construir en un mismo movimiento, como sinónimo lo uno de lo otro, ¿no? Que no haya esta deconstrucción, esta destrucción, sino una cosa simultáneamente que implique poner las piezas en distintos lugares y entenderla de otra manera. Que no nada más es reacomodar, sino también, diría yo, inventar, crear con esos nuevos significantes, como el poeta con un lenguaje que heredará y que tendrá más años de los que uno puede pensar, pero que al mismo tiempo lo hace nuevo, lo renueva y lo habita de una nueva manera todo el tiempo. Y que justo el compromiso del poeta, el único compromiso que tiene es con el lenguaje mismo. Y no hay más. No hay más. Sí. No, y esta cosa, bueno, pues resuena muchísimo, ¿no? O sea, una deconstrucción sin invención, o sea, se vive como un mandato igual, ¿no? Sí. Eso es importantísimo, importantísimo. La nueva moral a veces. Exacto. La nueva moral woke. Saludos. Sí. Saludos. Sí, o sea, me parece importante y digo, a veces a mí me cuesta trabajo pensar, ¿y en serio Amelia habrá pensado todo esto? Sí, claro. ¿No? Cuando uno hace este Sí. tipo de análisis dice... De verosimilitud, ¿no? De a los 3 años, ¿cómo se acuerda del chocolate? ¿Y cómo se acuerda? Y no, y sobre todo, o sea, toda esta discusión que estamos teniendo es algo que sí
que sí pasó por su mente o son estas piezas, ¿no? Donde lo que mencionabas a propósito del autor, pues aparecen, ¿no? Porque nos convocan desde distintos lugares, ¿no? O sea, que hay 3 disciplinas Sí, pensando un texto que sí trasciende y llega a diferentes lugares. O sea, para mí es imposible no pensarlo desde el psicoanálisis y cada vez le encuentro más cosas, ¿no? Y pensaba ahorita que decías cómo lo narraría el papá y esto. A mí se me hace tan conmovedora cuando nos dice, ¿por qué mi papá no exageró? ¿Por qué no dijo, ve por tu mamá corriendo, esto es una emergencia? sí, claro. ¿Cómo se viven esas cosas, Sí. no? Es interesantísimo. Y el papá, yo no sé qué habrá sentido estando en la alcantarilla tantas horas, diciendo qué hice, cómo regresé, o sea, Sí. cómo le di esta responsabilidad a mi hija. Sí, Es un pasaje divertidísimo, muy pero además, divertido. o sea, pero además muy incisivo en esa cosa, ¿no? ¿A Sí. qué le damos? O sea, ¿cómo transmitimos algo de la importancia? Y a mí me gusta cómo todos los padres cambian de epítetos todo el tiempo. De repente es el responsable de mis días, de repente es el cantante de no. Ay, que es bonito, es súper bonito que sea cantante de no. Esa Cantante de anécdota no. es preciosa. Es preciosa. Hermoso, sí. Es hermoso, Sí, sí. pero justo como es precioso porque habla de la polivalencia de las personas. Sí. Una persona nunca es la misma persona. Serán papá y mamá en su función en ciertos momentos, pero en otros momentos es el responsable de mis días, cuando es esta figura grande. De repente se convierte en el cónsul. Sí. Y es un montón de cosas, como las hipóstasis de cada persona. Claro. Y por qué atribuirlas todas a una unidad, ¿no? Que Sí. tendría algún nombre, que por cierto se me hace bellísimo, ¿no? Como cuando habla de la hermana y cuando habla de cómo aprende su nombre, casi el nombre tiene una cualidad estética antes de tener una cualidad significante. Claro. Es En hermosísimo. su sonoridad, en su duración, Sí. su dimensión, claro. Sí, ¿no? A Juliette. Sí. y yo, bueno, yo quiero compartir y decir que tengo una afición por los textos escritos por infancias o desde el punto de vista de infancias. Me encanta porque implica un voltaje distinto de las cosas que los adultos generalmente suponemos. Claro. Y me gusta mucho pensar en otro tipo de tonalidades y de pesos, sobre todo de gravedades, cómo las infancias ven ciertos puntos de vista. Y claro, no es una infancia tal cual pura narrando, obviamente es una memoria de la infancia, pero desde un yo infante. Y la dificultad de lo que decías, que infants y infante viene de lo que no es elocuente, ¿no? Lo que no tiene elocuencia. Claro. Entonces ya hay una imposibilidad ahí muy interesante, un desafío para quien intenta hacer este tipo de escritura desde ese punto de vista. Y a mí realmente me conmueve y me fascina. Son de los textos que más disfruto leer. Y Hay una psicóloga americana, Catherine Byrne, que dice, le tememos a eso que fuimos, además. Sí. Entonces, poder escribir desde ahí también Sí. tiene una cosa, ¿no? Le tememos a las infancias, además cuando todos pasamos por ahí. Es que, bueno, supuestamente, ¿no? Sí. Sí. y porque es en el intento de exorcizarlo todo el tiempo, ¿no? Exacto. Como de desplazarlo, decir, no está para acá, esto no tiene que ver conmigo. Pero pensemos desde el psicoanálisis, ¿qué es un neurótico sino alguien que no puede con su sexualidad infantil? Sí. En lo actual, digamos, o sea, no en esta cosa de la remembranza, no, o sea, no puede con su sexualidad infantil y con lo que se vive desde la sexualidad infantil. Y en ese sentido, regresando a esto que tú decías, ¿no? ¿Será de veras que pensaba eso? Yo creo que podríamos decir en cierto sentido que sí. Sí. Obvio no en esos términos, pero sí. Sí. ¿Por qué? Porque hay algo aparte de la escritura que a mí se me hace bellísimo y que es muy difícil de lograr, que es una escritura intensiva y no extensiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque casi yo diría 2/3 del libro transcurren en un viaje interior. Sí. No narra acontecimientos Sí, fácticos, sí. no narra hechos, no describe como en plan de una crónica. También de mi favorito. Habla de una vivencia Sí. subjetiva. Claro, sí. Y eso es fuertísimo porque es intensivo, digamos. Es como dar cuenta de eso que es como la temperatura, que el calor, el frío no está en ninguna parte.
es una cosa que está en determinado punto y que se puede casi como tomarle el pulso. Y algo Sí. de eso pasa con esta escritura. Sí, sí, y que es efectiva porque nos provoca, porque nos conmueve, porque le habla a la niña, al niño, al niñe del lector y es muy eficiente, o sea, lo hace muy bien al grado de que a mí me hizo llorar, o sea, Claro. hay algo que me habla, que va como vía regia a un lugar que no tengo defensas para no reaccionar. Además es muy bonito esto que están diciendo porque es casi como circular en el sentido de esa cualidad cuando decimos es que es un libro hermoso aunque no pasa nada, Sí. porque la nada está pasando y está pasando todo, y está pasando todo, ¿no? Eso es muy, cuando sales de una película y dices que no pasó nada, pero te quedas pensando días enteros en la película, Sí. eso tiene como cualidad de eso, poder moldear la nada, ¿no? Y también muy oriental esa parte, por ¿no? supuesto. Me encanta que hable de Japón y tenga una estética japonesa sin ser folclórica o sin ser deliberada. orientalizante también. Sí, Eso sí. es importantísimo. También es difícil Sí, eso. Sí. Sí, claro. Y Y bueno, en la película a mí me ocurrió eso. Yo fui con mis hijos y con otros niños a ver la película y sé que es, bueno, otra propuesta y de hecho a Melino Tom les cedió los derechos completamente para hacer lo que les diera la gana. Ella dijo que sus libros son como sus hijos y que una vez que están afuera ella ya no los quiere educar. O sea, como que hagan lo que quieran con él. Pero le gustó mucho el resultado. Y creo que también fue un esfuerzo valiente en no japonizar y orientalizar de manera, como digo, folclórica o así como pues deliberada, sino de manera muy sutil y muy Comercial. Sí, tampoco comercial, ¿no? Entonces hubo niños que dijeron, no, yo no entendí nada o no me gustó o está muy lenta. Y hubo otros que dijeron, ay, no sé si entendí, pero me gustó, algo me gustó. Y también es un ejercicio interesante ese, ¿no? Ver cómo las infancias lo reciben. Quizá no, la película va a ser siempre más accesible porque está hecha para infancias, de hecho está en animación, pensada en eso. El libro no veo a mis hijos de 10 y 7 años leyéndolo ahorita, para nada, pero qué lindo traducir algo tan potente y sobre las infancias para este público. Y también qué reto. Exacto. Sí, o sea, me parece hermoso porque además justo yo te iba a preguntar, no he visto la película, ¿cómo hacen la escena del canto? Porque cuando describe la escena del canto tiene que ver con eso que decías tú, ¿no? Con eso violento y lo ponen en el libro, ¿no? Sí. La primera vez que oí eso me pareció espantoso, horrible. ¿Y cuántas veces hablando de lo que decías del gusto socializado, cuántas veces incluso decimos es un gusto adquirido? Sí. ¿Qué es adquirido, no? ¿Adquirido de dónde, por quién, desde dónde, no? Entonces, o sea, me gusta esa parte de que me imagino que presenta en la película algo de este encuentro con, ¿no? Pero bueno, la película no es 100% fiel al libro, ¿eh? Okay. Eso sí, decirlo. Y ahora que lo sería mencionas... imposible, ¿no? Como lo de la nada. 100% fiel, imagínate, O sea, esa locura. no había nada. La pantalla en negro, 10 minutos. como 10 minutos. Me encanta. Hay que hacerlo en psicodélico. Sí. De hecho, tendría que volver a ver la película para saber si está la escena del teatro no, porque según yo no aparece. Y también modifican ciertas acciones que hacen los personajes. Por ejemplo, quien salva a la niña de ahogarse no es el amigo, sino el hermano. Ya. Sí hay variaciones muy importantes que obviamente cambian el foco y las intensidades de ciertos pasajes. Ya. Pero lo que sí está muy interesante es que la cromática de la película va cambiando de intensidad conforme evoluciona la historia. O sea, al principio es estridente y chillona, y después se vuelve mucho más diluida y accesible, o sea, como más en tonos pasteles y se va descafeinando. Como si la tonalidad. entrada al mundo te permitiera eso, organizar algo del Sí. mundo que te rodea, ¿no? Sí, Como, sí. sí, como lo violento de que de repente aparezcas en un mundo, te hablen, te presenten palabras, ¿no?
Y cómo, justo eso, lo pienso mucho otra vez desde los autismos, cómo tiene que ver con eso. O sea, al final del día lo que se busca al acompañar personas con esos diagnósticos es que su mundo sea comprensible, que de esta cosa estridente que narras se pueda algo de acceder a un mundo, no sé si pacífico, pastel. Sí, se vaya suavizando un poco. La experiencia. Se va haciendo más tolerable, Exacto. de alguna forma. Y para eso también, ¿qué opinaron del personaje de la Aya, de la niñera? Que es hermosísimo, todo lo que pasa es una alrededor cosa de eso. preciosa. Ella fue la que me hizo llorar. Ay, Sí. ¿cuándo se va? Sí, Ah. ella. Spoiler alert. Sí. Porque yo creo que muchas personas tuvimos alguien, además de nuestra mamá y papá o abuela, que estuvo ahí, que no es de la familia y que fue alguien que nos miró, que nos deseó, que nos colocó en el mundo y que fue una transición también entre ese deseo y mirada directamente como familiar y con una exigencia, un deseo muy claro y que nos introdujo al mundo, ¿no? Pero con más posibilidades, con más, con más espacio. Sí, con otras posibilidades. Con otras. ¿No? Presentando otras escenas. O sea, es hermosísimo lo que representa ahí la Aya. Me cuesta mucho trabajo decir la Aya. Sí. Pero es hermosísimo en ese sentido, porque La institutriz, freudianamente. La institutriz, la señorita. Sí. Lo que representa en ese, justo es la posibilidad de otra escena, ¿no? De otro lenguaje, de otra forma de mirar, de otra forma de ser mirada. O sea, y como bien dices, pues todas así, en un análisis, todas accedemos a algo de eso, ¿no? Sí. Yo lo pienso también cuando hice ayahuasca. Ya que estamos tan psicodélicos. Exacto, y evidencias y No, cromaticidad. fíjate que yo llevaba un tiempo en análisis y pensándolo, Gracias. haciéndome una pregunta sobre mis abuelos. Sí. Y entonces cuando hice ayahuasca, me apareció este capítulo que yo nombré de mis abuelos, en el que me di cuenta que yo estaba quedándome con mis 4 abuelos, ¿no? Y de repente me di cuenta cuántas personas fungieron como abuelos en mi vida y me quedé maravillado. O sea, dije, claro, es que... Y de hecho, con personas que conviví más que con mis propios abuelos, cómo tenían esa cualidad, ¿no? Y, no sé, lo pensé ahorita por eso que decías. Pero tú ibas a decir algo de la institutriz. Eso era una apostilla a tu texto. No, y que cada una de estas personas que ocupan esos lugares que no son sus lugares naturales o que devienen por genealogía o por la razón que sea, traen su propia historia y traen sus propios deseos y visión del mundo. Y en este caso es algo tan ajeno, ella es tan ajena a Bélgica y a la historia de Amélie que aporta muchas especies a la historia, ¿no? Sí. La huella y la cicatriz de la guerra, de ser sobreviviente, y que está también la otra Aya que tiene un trauma que no supera y que no quiere abrir la puerta a Occidente ni a ningún occidental por ese dolor tan profundo, histórico. Pero como cada quien trae otras huellas y convergen de manera amorosa. Es muy conmovedor. Porque al final del día lo que nos recuerda algo de esto es que la extranjería, pues somos todas y todos, ¿no? O sea, no tiene que ver con la nacionalidad, por supuesto, no tiene que ver con la lengua materna, tiene que ver con la otredad. Sí. Y entonces ahí ya es muy bonito como hay pues sí, como un recordatorio de esto, de cómo al final del día, por más que ella quisiera quedarse en la nada, de alguna manera, pongo el quisiera entre comillas, Sí. es imposible no vincularnos, no enlazarnos con el otro en su otredad, ¿no? Sea doble extranjería, triple extranjería, las que aparezcan en el libro, porque todo el tiempo también están recordándonos, porque la vida es eso, ¿no? Enfrentarnos a la diferencia todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo creo que en ese sentido, la figura de la Aya se hace todavía más potente con ese contraste con la otra Aya. Claro, Exacto, claro. como lo que representan en ese. Porque es fuertísimo, ¿no? La una de un origen japonés aristocrático, la otra de un origen pobre. Y cómo hay estos diálogos que hay entre ambas se me hacen a mí interesantísimos. Porque, claro, hay una Aya que
está como viviendo en el pasado, pero desde un lugar de identidad y reivindicando todo el tiempo esta identidad que ya no existe. Sí, sí. Y que aparte nunca existió, Sí. que es algo bien interesante, con lo cual a mí me gusta mucho la literatura japonesa, ¿no? Pero esos autores como Mishima, como Tanizaki, grandes autores, hermosas novelas las que escriben, pero todo el tiempo están pensando que hay algo que se perdió antes sí. de la guerra. Sí, sí, sí. Son unos nostálgicos de lo peor, excelentes literatos, pero unos nostálgicos de lo peor, pero digo nostálgico porque en realidad creen que ese origen sí estuvo ahí en algún momento. Sí, sí. Que eso que querrían recuperar sí existió en primer lugar, que es la falacia en la que cae todo pensamiento de una identidad, de una reivindicación, de en el fondo hay esto y había esto. Y se perdió y se puede pensar en eso que se perdió, que yo creo que es un movimiento profundamente reaccionario y que por eso la adición de esta Aya de un origen pobre se me hace bellísima, porque ella habla de la guerra y dice que no te das cuenta de que ellos fueron los invasores, nos quitaron todo. Y ella dice, mira, yo no tenía nada antes de que empezara la guerra y no tengo nada ahorita. Sí, sí. Para mí nada cambió y ahí incluso el factor de clase que se introduce sutilmente se me hace una cosa hermosísima sobre cómo lo dice, porque como ella en esa posición, no de una japonesa letrada, no de una japonesa occidentalizada, sino simplemente como en esta subjetividad, diría uno, proletaria, en ese punto de subjetividad ella es capaz de ser sensible a algo de la diferencia en Amélie, Sí, ¿no? sí, sí. Sin reinterpretarlo, sin pensarlo desde sus propios términos, sino preservando algo de la singularidad de los distintos puntos de vista, de las diferentes, digamos, posiciones. Eso a mí se me hace una cosa hermosa porque yo creo que habla también de cómo en estas personas que, como diría Proust, ¿no? Habitan la propia lengua como una lengua extranjera. Claro, porque soy japonesa, pero en realidad soy lo peor de Japón, soy la descastada de Japón, soy la que siempre ocupó este lugar. Entonces, ¿cómo desde esa posición yo puedo leer estos fenómenos marginales como si habitara mi propia japoneidad? Digamos, mi propia lengua que le estoy transmitiendo a esta niña. Además, que las primeras palabras y frases enteras que ella pronuncia son en japonés, son como desde una posición marginal dentro de mi propia lengua. Y eso es algo potentísimo. Totalmente. Y pensar también las infancias como marginalidades. Sí. Y cómo se conectan unas con las otras me enloquece. Me encanta pensar en esta mujer en una posición marginal que mira y que ve un potencial en un yo no formado del todo, que va a dejar una impronta importantísima en su vida, en su formación, en quién es, en cómo ama esa tierra en la que crece, y que ella sin darse cuenta está aportando a esa gestación del yo, y tampoco no solo sin darse cuenta, sin querer imponer nada. Alojando. Alojando. Es que Hermoso. eso es, ¿no? Es alojar. Sí. Sí, sí, sí. Es muy lindo, ¿no? Cómo sostiene, acompaña y la mira, la sigue mirando como esa diosa que fue en un inicio, pero gracias a eso le posibilita dejar de posicionarse como Dios. Exacto. ¿No? Es un andamio. Que es muy bonito, porque habla de cómo también el verdadero contacto es por medio de la profanación, ¿no? Cómo para realmente tener un vínculo hay que profanar esta cosa que originalmente aparece tan divina, tan sagrada, y hay que pensar que lo sagrado tiene muchísimo que ver con lo intocable en sus orígenes etimológicos, ¿no? Y entonces, ¿cómo para aproximarse al otro se puede ir rompiendo eso, pero desde esa posición que yo diría es muy amorosa, pero de mucha hospitalidad, diría yo, ¿sabes? Hay algo del hospitalario que se juega en ella, que hay una hospitalidad, diría el bueno de Derrida otra vez, sin condición, en ese sentido. Sí, pienso en esto que dices de profanar y lo sagrado, y sabemos que ningún texto es sagrado, ¿no? En cuanto al cuerpo, o sea, hay que profanar. Claro. Los textos, no los cuerpos. No, bueno, pero también. Pero claro, también, ¿cuánto del cuerpo no puede surgir por medio de prácticas que podríamos pensar profanas? Es decir, ¿cuánto, por ejemplo, de tatuarme para cambiar algo de los pigmentos de esta piel que por alguna razón naturalmente me vino y que se parece a la de mis padres, ¿no? Naturalmente. Claro, naturalmente en el discurso, ¿no? Sí, pero rompiendo la naturalización. Pensando que hay una naturalización como una constitución de algo en ese lugar, de una forma artificial y discursiva.
Pero ¿cuánto también no la hay, por ejemplo, en las prácticas sexuales así llamadas, en un lenguaje descriptivo freudiano, perversas? Claro. ¿No? Es decir, qué importante para poder construir algo del propio cuerpo son ese tipo de prácticas. Eso que de repente puede tomar un ano y no tomarlo en su función meramente excretoria. Eso que de repente puede tomar una boca y dejarla de tomar en su función meramente de ingestión de alimentos. Eso que puede tomar una piel y hacer que sea algo más. Un lienzo a veces, Un ¿no? lienzo a veces. Siempre. Sí. O sea, si la sí. piel no la pensamos como un lienzo para la escritura, ¿no? O para la pintura o para lo que sea, pero sí. Y es que aprovechando este desvío, que no es del todo desvío, gracias. ¿Me puedes traer otro vasito de agua? Sí, a mí también. Gracias. Te contamos, es que precisamente estamos escribiendo un libro a propósito del cuerpo, para pensar el cuerpo desde dos vertientes, ¿no? Desde la filosofía, pensar el cuerpo sin órganos, y desde el psicoanálisis, específicamente Lacan, el cuerpo fragmentado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hacer todo un recorrido que nos permita pensar algo de esto. Y pasamos por Amelino Tomb, ¿eh? Sí. Por eso la propuesta de hoy Sí. platicar de este libro, y porque nos parece que ahí hay, o sea, una gran apertura. De hecho, hay un apartado que pensamos como justo eso. ¿Qué tiene Amelino Tomb que enseñarle a los psicoanalistas? ¡Qué maravilla! Sí. ¿Y en qué proceso van de ese libro? Está todavía en un proceso de escritura, digamos, estamos todavía, yo diría, en la primera mitad, y estamos también en un proceso de irlo puliendo, irlo haciendo fricción con la realidad, viendo cómo cae, cómo se piensa, pensándolo también en un seminario que dictaremos próximamente. Me encanta. En Septiembre. En septiembre en el octubre, colegio de... Ajá, septiembre, en el octubre y Colegio de noviembre Saberes. vamos a estar en el Colegio de Saberes. ¡Wow! Sí. Sí, Así que estás igual. más que invitada. Sí, Martes en la obviamente. tarde te va a fascinar. Bueno, están invitados. Están todos invitadas. invitados también, sí. Claro. Y obviamente haremos la presentación del libro acá, así, pero sin duda, ya. Pongamos fecha Me encanta. para que haya presión de terminarlo, porque si no, Sí. se van a quedar en la edición y revisión. Y... No, estamos ahí y además nos gusta pensar, bueno, ahora que lo dices, definitivamente habrá una presentación aquí porque algo que ha surgido a propósito de la escritura, ¿no? Y de la escritura con el cuerpo, desde el cuerpo, para el cuerpo, es la necesidad de hacer lazos, ¿no? Entonces ya dijimos, Hernán, Edite, que aquí haya una presentación, una amiga que nos va a hacer, como digamos, ¿cómo se llama? Todo Ilustraciones. el arte, las ilustraciones. Qué lindo. Entonces es una cosa que no se puede pensar si no es así, ¿no? O sea, Sí. como en esta pregunta por el cuerpo, por el lazo, por todo. Entonces, claro que no. sí. Además, un libro escrito a cuatro manos sobre Sí. el cuerpo me encanta, me sugiere manoseo, toqueteo. Claro. Tiene que haberlo. Sí. Sí. Pero Me es que encanta todo lo que te sugiere. y yo creo que es Muy oportuno. Es Sí. muy oportuno porque aparte, ¿cómo pensar el cuerpo si no es a partir del encuentro? Sí. No hay encuentro si no es a partir de un cuerpo. Y yo digo que no hay cuerpo en ese sentido individuado. Siempre hay una lógica de lo fragmentado, de lo que se desborda, de lo que se sale de su frontera, de lo que de repente se repliega más allá de sus fronteras. Pero claro, ¿no? Yo creo que no es casual que un libro escrito a cuatro manos sea sobre el cuerpo. Porque Claro. ¿cómo armar algo de la propia corporalidad si no es en agenciamiento con un otro? Y yo creo que algo que esperamos se vea en nuestro texto es cómo incluso un libro escrito con un solo autor, con una sola persona, ya es un agenciamiento y una desembocadura de un montón de encuentros. Claro. Como no puede serlo de otra manera. Sí. Sí, que ya está en conversación con Amelino Tomb y con Exacto. Derrida y con quien más quiera, ¿no? Pero Sí. qué maravilla. Ay, pues muchas gracias por venir hoy. No, gracias Me por el encanta. espacio. Mil Me gracias encanta por la este invitación. desayuno, este Repitámoslo. encuentro. Sí. Con el libro, con otras cosas. Sí, sin duda, hay mucho de qué seguir platicando. Y bueno, no sé si quieran presentarse para la audiencia ya. A mí Al me gusta final. presentarnos al final porque Claro. entonces entramos a la conversación directo y In sin media res. expectativas, ¿no? In media res, sin deseo y sin memoria. Vámonos. Vámonos. Y sin presión por comprender. Sí, exacto. Bueno, yo soy David Soto Van der Plas, soy profesor y psicoanalista.
Doy clases en el claustro de Sor Juana, en la licenciatura en filosofía y pues me dedico primordialmente, aparte de eso, a la práctica clínica privada. Atiendo allá en el norte de la ciudad y actualmente pues vengo junto con Jonathan a hablar acá de un texto que va a ser angular para este proyecto que tenemos juntos, ¿no? Que más que un libro es un proyecto de un pensamiento en conjunto, que yo creo que es la forma más rica, más vital de pensar, porque a veces yo creo que sí, el pensamiento en aislamiento se puede convertir rápidamente en alguna clase de enfermedad, de una cosa que rápidamente huele a humedad, huele a algo encerrado, ¿no? Onanismo. O a onanismo, claro. Ya que estamos Yo también manoseando. Y sí, a partir de septiembre tendremos un seminario que durará 3 meses, que estaremos dando los martes de 6 a 9 de la noche, a priori, porque eso se puede mover, pero ahí estaremos y para las personas que estén interesadas, que quieran pensar junto con nosotros, las puertas están abiertas. Allá los esperamos. Sí. Así es. Sí, sí. Bueno, pues gracias por la invitación. Yo soy Jonathan Silva, también practico el psicoanálisis, doy clases, estoy en el consultorio, me encanta el teatro Sí. y me encanta comer delicioso. Otro punto de encuentro y el buen café, oye. Sí, sí. Bueno, eso es un punto de encuentro necesario. Acabamos de estar en Jalapa y nos trajimos cada quien 3 kilos de café. ¡Qué rico! ¡Wow! Ahí se come y se bebe delicioso. Sí, la pasamos muy bien, muy bien. ¿Has ido con tus hijos a las Sí. cascadas y todo? Y a las fincas, a Coatepec. Sí, sí. Claro. Fuimos a Coatepec, pero no teníamos contacto con fincas, pero Ah. la próxima vez Próxima, sí. nos dirás a dónde ir porque está hermoso. Vayan a Jalapa. Sí, sí, es un gran lugar, gran lugar. Ya iremos. Sí. Y bueno, yo soy Sara Camaji y soy la anfitriona de este espacio, tanto en el podcast como en el lugar físico, que estamos en Frames, en Ámsterdam 62. Y pues nada, es un deleite platicar hoy con ustedes, que se repita. Y pues tenemos muchas cosas de qué seguir platicando, de qué hablar, analizar y pues seguir gozando. Sí. Muchas gracias por... Entrémosle al miedo. ¿Sí? Sí. Sí, sí, Luego, sí. luego nos invitas para hablar del miedo. Órale, ya. estaría Esta buenísimo. pongamos fecha. Sí, pongámosle. Sí, sí, sí. Muy bien. Muchísimas Pues gracias. Pues fue un gustazo. Sí, Gracias. igualmente.